Hola y bienvenidos a este nuevo podcast con el señor Said Cabrera. En esta ocasión hablaremos sobre 4 eventos importantes que hubo en la independencia de México. Así que, de una vez, comenzamos. El exilio de Porfirio Díaz. El exilio de Porfirio Díaz ocurrió en 1911, después de la Revolución Mexicana. Tras renunciar a la presidencia, Díaz se exilió inicialmente a Francia, donde vivió hasta su muerte en 1915. Después de casi 3 décadas en el poder, Porfirio Díaz enfrentó una creciente oposición interna encabezada por líderes como Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. La Revolución Mexicana estalló en 1910 y para 1911 la presión política y militar obligó a Díaz a renunciar y salir del país. Se exilió a Francia, en donde vivió el resto de sus días hasta su fallecimiento en 1915. Este periodo marcó el fin de una era en México y el comienzo de un proceso de transformación política y social significativo para la historia de este país. ¿Quién diría que solo por el nombre ya sabrías de lo que podría tratar este tema? La Decena Trágica fue un periodo de crisis en la historia de México que ocurrió en febrero de 1913. Este fue un intento de golpe de estado liderado por Félix Díaz. Entre paréntesis sabemos que es el sobrino de Porfirio Díaz. Y Bernardo Reyes contra el gobierno del presidente Francisco I. Madero. Durante estos 10 días de tragedia hubo enfrentamientos armados en la Ciudad de México y Madero fue finalmente capturado y posteriormente asesinado a manos de ellos, junto con el presidente Eno Suárez. Este evento marcó el fin del gobierno de Madero y el ascenso al poder de Victoriano Huerta, quien se autoproclamó presidente. La Decena Trágica fue un momento crucial en la historia de la Revolución Mexicana y en la lucha por el poder político en este país. La verdad, no es algo que nos gustaría volver a repetir hoy en día. El Congreso Constituyente de Querétaro. Fue una asamblea que se llevó a cabo en 1916 y 1917 en la ciudad de Querétaro. Su objetivo principal fue redactar la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aún hoy en día es la base de la organización política y legal de México. En este congreso participaron representantes de distintos sectores políticos y sociales del país y se discutieron temas fundamentales como los derechos laborales, la estructura del gobierno y la distribución del poder, entre muchos más otros. La constitución resultante fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y es conocida como la Constitución de 1917. La Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue un conflicto armado que tuvo lugar en México entre 1926 y 1929. Aunque hubo episodios de violencia hasta principios de los años 30, fue una respuesta de los católicos mexicanos, principalmente campesinos y miembros del clero, al intento del gobierno de imponer restricciones a la práctica religiosa, en particular a la Iglesia Católica, durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles. Los cristeros, como se les llamaba en aquel entonces, se levantaron en armas en defensa de sus libertades religiosas y en contra de las leyes anticlericales. La guerra dejó un saldo considerable de muertes y devastación y finalizó con la negociación de un acuerdo entre el gobierno y los líderes cristeros que permitió un cierto grado de libertad religiosa. Sin embargo, las tensiones religiosas persistieron en México durante varias décadas. Ahora, como último tema de este pequeño podcast, hablaremos sobre los presidentes que gobernaron de 1910 a 1940. Porfirio Díaz, gobierno de 1910 a 1911, presidente por casi 3 décadas. Su régimen fue conocido por su autoritarismo y estabilidad económica, pero también por la falta de democracia y la desigualdad social. Francisco I. Madero, de 1911 a 1913. Líder de la Revolución Mexicana, su presidencia fue breve y estuvo marcada por conflictos políticos y la traición de parte de sus aliados.
Victoriano Huerta, 1930-1914. Llegó al poder mediante un golpe de estado y su gobierno fue caracterizado por la represión y la violencia, lo que generó una fuerte oposición. Venustiano Carranza, 1914-1920. Jugó un papel importante en la lucha revolucionaria y promulgó la Constitución de 1917. Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por conflictos internos y enfrentamientos armados. Álvaro Obregón, 1920-1924. Fue un líder militar y político que promovió la estabilidad y la reconstrucción del país después de la revolución. También inició importantes reformas agrarias. Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. Conocido como el jefe máximo de la revolución, implementó reformas laicas y económicas, aunque su gobierno fue criticado por su autoritarismo. Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930. Fue un presidente interino y se enfocó en mantener la estabilidad política después del asesinato de Álvaro Obregón. Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932. Asumió la presidencia en un periodo de crisis económica y social y enfrentó desafíos políticos durante su mandato. Abelardo L. Rodríguez, de 1932 a 1934. Buscó estabilizar la economía y promover el desarrollo industrial de esta, pero su gobierno estuvo marcado por la corrupción y el autoritarismo. Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. Uno de los presidentes más influyentes de México, implementó reformas agrarias, nacionalizó la industria petrolera y promovió políticas sociales para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Cada uno de sus presidentes dejó una marca única en la historia de México durante este periodo tan tumultuoso. Y bueno, gente que ha estado escuchando esta pequeña resumen de algunas cosas de la independencia, espero que les haya gustado este pequeño podcast que he hecho. Por favor, si te ha gustado, dale like, suscríbete y por favor deja tu comentario de las cosas en las que podría mejorar. Así que aquí yo me despido. Ten un lindo día, tarde o noche. Bye bye.